Bien, buenos días, estimadas alumnas y alumnos, ¿cómo están? Los saludo después de mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, Me he dado a la tarea de rehacer estos videos, dado que por ahí estamos haciendo unas clases que eventualmente para un grupo pueden ser a lo mejor de muy corto tiempo, y esto va a servir para reforzar, y en otro grupo van a ser para a lo mejor introducirse en una materia nueva. Para aquellos que ya me conocen hace rato, claramente esta forma de producir o de generar contenido ayuda, no es el fondo mismo, pero sí ayuda a que en definitiva sirvan para reforzar la memorización, para llenar algunos vacíos que puedan haber quedado durante la clase eh, y en otros casos definitivamente para eh, aprender. Así que, bueno, he ahí la razón para partir. Eh, Técnicamente, esto yo se los voy a enviar y forman parte de la contribución que hace el profe. Esto no es algo propio de la escuela, pero es la ayuda que yo les puedo dar. Bien, ahora metodológicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a presentar lo que nosotros ya hemos estudiado esta semana, pero esta vez lo vamos a hacer a través de preguntas. ¿Ah? Estas preguntas pues ustedes las pueden ir anotando, pueden ir haciéndose un cuestionario y les aseguro que muchas de estas preguntas después van a salir en las pruebas, porque obviamente eh, toda pregunta que generemos durante las clases o en estos mismos apoyos les sirve para construir un cuestionario y los cuestionarios son lo que yo tomo al final del semestre para formular el examen. Bien, así que ahí tenemos esa especie de ayuda. Yo les doy la bienvenida nuevamente a los alumnos de Introducción al Derecho que están en esta eh, primer tiempo produciendo una aproximación a estudiar Derecho. Bueno, tal como lo digo siempre, bueno, el que elige esta profesión ha hecho una buena elección. ¿Ah? Nada mejor que levantarse todos los días a hacer lo que a uno le gusta. Y a la vez, también he dicho que es un privilegio. ¿Ah? Y lo sabemos. Ya aquellos que me conocen saben que mi frase en digamos, en este momento de los estudios del derecho pasa por efectivamente entender que no todos se levantan todos los días a hacer lo que les gusta. Y por eso cuando nosotros estudiamos y estudiamos algo que nos gusta y después ejercemos en eso, claramente eh, tenemos a la vez un privilegio, a la vez una responsabilidad. A dar cuenta de aquello que hemos aprendido, hacerlo bien. Y si así ocurre, pues qué mejor que hacerlo todos los días y por el resto de su vida. ¿Ah? Bien, pues, entonces partamos con este ejercicio. ¿Ah? Este ejercicio, les decía yo, va a ser en base a preguntas. Entonces ustedes van a ver la pregunta y luego yo doy una explicación y cuál sería una eventual buena respuesta. La primera pregunta es, ¿por qué estudiar derecho? Suena como una pregunta grande, una pregunta vocacional, una pregunta a lo mejor como muy reiterada en este tiempo que han estado sometidos a sus pruebas de selección universitaria, a sus pruebas de ingreso, a sus test. Todo el mundo les pregunta cómo van. Hay una especie de bombardeo para ustedes que son estudiantes iniciales en esta materia. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Esta es una pregunta que puede salir en un examen, dado que nosotros estudiamos introducción al derecho. Entonces, ¿por qué estudiamos el derecho? La respuesta primaria es porque en general el ser humano estudia
lo que acontece, pero además se estudia a sí mismo. Por allí, aquí están mis libros siempre de ciencias biológicas que tienen que ver con la neurociencia. El cerebro es el único órgano del cuerpo que se estudia a sí mismo. Interesante, ¿cierto? Bueno, en este caso, lo que hace el ser humano es estudiar todas las expresiones que genera el ser humano. El ser humano cuenta 2 más 2, 2 más 2 y bueno, y aparecerán las matemáticas. Y dirá, bueno, si esto cuesta tanto, ¿por qué vale eso y no vale más barato? No sé, y tenemos la economía, o se hacen las grandes preguntas, ¿qué hay más allá del universo? Y están las distintas ciencias como la astronomía, por ejemplo, o la filosofía, que se pregunta por eh, qué ¿cuál? No, ¿qué? Más que qué, ¿cuál es el destino del ser humano? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Las grandes preguntas. Y hacia atrás, a la inversa, la antropología nos lleva y nos hace estudiar qué es el hombre en su momento originario. Bueno, entonces en esta diversidad de estudios está también el estudio de la regulación. Es decir, por qué el hombre se fue a través del tiempo dando normas, y ahí aparece un primer concepto, ¿cierto?, para regir su vida. Bueno, los estudios siempre nos llevan al origen del ser humano. El origen del ser humano entendido como un ser individual. Ahí cada uno está en las teorías biológicas que han estudiado si el hombre nace realmente de una sola célula y hay un solo ser humano originario, pues en verdad esto ocurre como en todos los seres vivos, que en algún minuto se produce una multiplicación y aparecen varios seres humanos, ¿cierto? Bueno, respetable todas las teorías que nos llevan a encontrar nuestro origen. En esto, el derecho dice, bueno, si el ser humano aparece en esta línea histórica y se multiplica y hay varios seres humanos viviendo en un grupo, en una comunidad, bueno, aparece este concepto que también lo estudian otras ciencias como la sociología, ¿cierto? Y aparece el ser humano en sociedad. Y como claramente lo explicarían allí todos aquellos que están estudiando, por ejemplo, en aquellas instituciones políticas donde se estudian las primeras formas de organización del ser humano, nos encontramos con que este ser humano quiere regir su vida, quiere normar, porque la manera de evitar, pensemos en un momento inicial, las peleas tribales por el espacio, por la comida, por los integrantes de la comunidad, implica que tenemos que organizarnos y en esa organización, bueno, van a surgir las reglas. Reglas, otro concepto que se viene aproximando. Y empieza la primera explicación de cómo vamos a regir. Y entonces está el, por ejemplo, que nos vamos a distribuir para la alimentación en base a la existencia del agua, ¿cierto? Y empieza entonces el estudio de cómo ocurre este fenómeno y el hombre se explica su vida a través de los fenómenos de la naturaleza. Si efectivamente ha llevado una buena vida, entonces esa naturaleza lo favorece y le da más agua. Y si se porta mal, pues entonces en definitiva le niega el agua. La explicación del hombre a través de los fenómenos de la naturaleza es un estado primitivo, ¿cierto? Las leyes de la naturaleza. Sin embargo, nuestras ciencias actuales nos han demostrado que las leyes de la naturaleza, y ahí aparece un tercer concepto, leyes, bueno, explican los fenómenos de la naturaleza claramente como una imposición, pero no es una imposición que afecte al hombre. ¿En qué sentido lo decimos? Usted, algunos en el colegio habrán estudiado, si es que por ahí rozaron el ambiente científico, las leyes científicas. Por ejemplo, las leyes del movimiento, las leyes de la energía,
que nos explican cómo funcionan. Pero eso es experiencial. De alguna manera, empíricamente, se va descubriendo que si, como decía Newton, dejo caer la manzana, bueno, va a caer las 1000 veces que la lance, las 1000 veces va a caer y aparece por allí las leyes, entre ellas, no solo Newton, más tarde, si mal no recuerdo, perdonando la ignorancia, están las leyes gravitacionales. Esas leyes gravitacionales también hubo otros físicos que las fueron explicando porque hacían el experimento, lo empírico, expresión que para nosotros debe ser muy, muy tenida a la vista. Entonces, lo empírico va demostrando que tantas veces se hace una cosa que al final lo que es una explicación se vuelve una ley. Pero ¿cómo se explica? Porque hay una causa. Dejo caer la manzana, sigo el movimiento, acerco planetas, caliento el agua, como decíamos en clase, se condensa esa agua, se forman las nubes y precipita. Eso se explica a través de este principio de la causalidad. Hay una causa, hay un efecto. Y eso ocurre necesariamente. El principio de la causalidad es un principio que se explica a través de la necesariedad. Las cosas, si tienen una causa, tienen necesariamente una consecuencia. Por ahí algunos libros dicen, si efectivamente caliento el agua, se evapora, siempre. Bueno, pero esas leyes, que eran leyes de la naturaleza, no explicaron suficientemente con el tiempo a otro fenómeno, que era que el propio ser humano quisiera imponer reglas para que hubiera una consecuencia después que se realizaba un acto. Se realiza el acto y se quiere una consecuencia. Pues ello no ocurre cuando se trata de las leyes humanas, porque las leyes humanas no se explican a través del principio de la causalidad, sino que se explican a través del principio de la imputación. Es decir, se genera un acto y es posible atribuirle una consecuencia. Es posible atribuirle, no es que vaya a ocurrir. ¿Ven? Entonces, aquí, de alguna manera, hemos dado una primera aproximación a varias preguntas. ¿Por qué estudiar derecho? La vida humana. ¿Era necesario regularla? Históricamente, ¿cómo se explicó el ser humano su vida en sociedad? Y llegamos hasta esta pregunta. Las leyes naturales y las leyes humanas. ¿Cómo distinguimos? Bueno, entonces aquí, ya en la pregunta anterior, vamos nosotros distinguiendo. Vamos diciendo que existen leyes de la naturaleza que se explican bajo el principio de la causalidad, porque allí las cosas ocurren necesariamente, y están las leyes que emanan del ser humano y que se explican de una manera o a través del principio de la imputación. En una, dicen por allí, o vamos a estudiar más adelante, se da el ser y en otra se da el deber ser. En el ser, las cosas son. En el deber ser, las cosas son como deberían ser. ¿Se fijan? Ahí, recordando un tiempo el colegio, aparecen las conjugaciones, ¿cierto? Las conjugaciones verbales. Los verbos que se encuentran en términos imperativos o verbos que se encuentran en posibilidad. Aquí estamos hablando de la posibilidad. Y por eso todas las normas humanas son posibles, deben ser así, pero no necesariamente lo son. ¿Bien? Bueno, esto nos lleva a nuestra precisión en la última pregunta. ¿Qué principios rigen cada una de estas leyes? Bueno, ¿qué principios rigen cada una de estas leyes? Ya lo hemos dicho a lo largo de esta conversación. El principio de la causalidad, el principio de la imputación. Por allí, en los manuales de Jaime Williams, por ejemplo, Lecciones de Introducción al Derecho, o de Agustín Esquella, esto se ve
en sus primeras páginas. Ahí se habla precisamente de la vida del ser humano en sociedad y cómo se explican. Y aparecen los fenómenos de la naturaleza, que son explicados bajo este principio de la causalidad, y luego aparecen las leyes humanas, que son explicadas bajo el principio de la imputación. En esta secuencia que sigue, si ustedes se fijan, hemos usado 3 palabras. Hemos hablado de reglas, hemos hablado de normas y hemos hablado de leyes. Por ahora, en esta parte inicial, uno podría decir que las hemos usado todas en un sentido de sinónimos. Pero estos mismos autores, tanto Jaime Williams como Agustín Esquella, van dando cuenta que sobre estas reglas existen, sobre estos 3 términos existen matices, ¿ya? Matices que explican que es diferente una regla de una norma y una norma de una ley, ¿no? Pero, sin embargo, hay algo en común, que es que cada una de ellas impone, determina o recomienda una conducta a realizar por el sujeto. La regla determina que hagas tal cosa, la norma determina que hagas tal cosa y la ley determina que hagas tal cosa. ¿Ven? Así que en todas hay un hilo común, pero en próximas clases vamos a determinar que hay una diferencia entre ellas. A veces una, digamos, incluye a la otra, en otros casos una es genérica frente a las otras dos. Bien, bueno, esta es una primera aproximación de cómo vamos a hacer estas ayudas. Las vamos a ir dando seguramente una vez a la semana o a lo mejor cada 2 semanas para ir contribuyendo a un mejor aprendizaje. Bien, nos vemos entonces en nuestro próximo video y también en nuestra próxima clase. Ya, nos vemos, que estén bien.